Em, la clase de hoy la presentará la profesora Arlette Reyes, quien es académica y jefa de la carrera de Derecho de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Ella nos ha señalado de que durante su clase, durante la exposición, quienes tengan dudas pueden levantar la mano en la opción de levantar la mano en las reacciones abajo de la plataforma Zoom y nosotros les daremos la palabra. Profesora, tiene su tiempo. Muchas gracias. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Y les voy a compartir pantalla. A ver, vamos a esta. Ya. ¿Me dicen si se ve, por favor? Sí se ve. Perfecto. Bueno, gracias por la invitación. Cualquier cosa me pueden interrumpir. La idea es que sea como más dialogado y no tanto exposición. Primero que todo, partir señalando que esta presentación que les voy a hacer ahora sobre la educación en derechos humanos como garantía de no repetición o como una forma de reparación, sale de mi tesis de magíster en la Universidad de Erlangen-Nuremberg, que fue entregada el año 2020. Entonces los datos están recopilados hasta esa fecha, por si acaso. Y eso, sí, eso como en términos generales. Ya bueno, y la presentación entonces se titula Educación en Derechos Humanos como garantía de no repetición, avances y desafíos del sistema interamericano de derechos humanos. En primer lugar, quería como parte del marco teórico en el fondo, es ver cómo las garantías de no repetición son una parte fundamental de la reparación integral en casos de violaciones de derechos humanos. En este sentido, existe un documento del 2005 de Naciones Unidas donde se establecen los principios y directrices de la reparación completa y efectiva. En ese documento se reconoce que la reparación completa y efectiva, que ese era el concepto que se manejaba en esa época, corresponde o debe contener los elementos de restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Luego, la Relatoría Especial sobre Justicia Transicional también vuelve a señalar en el año 2012 que dentro de los elementos principales de la justicia transicional se encuentran las garantías de no repetición, además de la reparación, la verdad y la justicia como una forma de reparar de manera integral a las víctimas en estos contextos de justicia transicional. Y por último, en la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, en base a la Convención Americana de Derechos Humanos, señala que la reparación integral debe contener estos elementos señalados en la lámina: la restitución, la rehabilitación, la satisfacción, la obligación de investigar y sancionar, la compensación y las garantías de no repetición. Como vemos, un elemento común y transversal en todas estas formas de reparar una violación de derechos humanos incluye siempre la garantía de no repetición. Y dentro de esas garantías de no repetición hemos visto que se han contemplado medidas relacionadas con la educación. Entonces, ¿qué es entonces la educación en derechos humanos? Existe una Declaración de Naciones Unidas sobre Educación e Información en materia de derechos humanos, que es del año 2011, donde se señala que la educación y la formación en materia de derechos humanos está integrada por el conjunto de actividades educativas y de formación, información, sensibilización y aprendizaje, que tiene por objeto promover el respeto universal y efectivo de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, contribuyendo, entre otras cosas, a la prevención de los abusos y violaciones de derechos humanos, al proporcionar a las personas conocimientos, capacidades y comprensión, y desarrollar sus actitudes, comportamientos para que puedan contribuir a la creación, promoción de una cultura universal de derechos humanos. Como vemos, esta definición textual de la Declaración de Naciones Unidas sobre Educación y Formación en materia de derechos humanos contiene una definición bastante amplia de la educación, ya que no solamente se refiere a la educación formal e informal, sino que también a la educación no formal, porque incluye medidas de sensibilización y aprendizaje, que serían
medidas que no necesariamente se dan en el contexto de una sala de clases, por ejemplo. Luego, al referirse sobre los elementos que forman el concepto de educación en derechos humanos, esta Declaración de Naciones Unidas nuevamente señala que la educación en derechos humanos versa sobre los derechos humanos, es decir, el conocimiento y contenido mismo de los derechos humanos, como podrían ser las normas, los convenios, los principios que regulan la materia, los valores, los mecanismos que protegen los derechos, pero también, como otro elemento, es que la educación en derechos humanos tiene que hacerse por medio de o a través de los derechos humanos, lo que incluye aprender y enseñar respetando los derechos humanos de los educadores y los educandos. Esa es la forma textual en que se señala en esta declaración. Y por último, sostiene que la educación en derechos humanos debe realizarse para los derechos humanos, lo que significa que busca facultar a que las personas disfruten sus derechos y los ejerzan, respeten y defiendan los derechos de los demás. Esto tiene un elemento de la educación que no es solamente cognitivo, no es solamente transmitir información de manera mecánica, sino que incluye un elemento que busca que las personas transformen sus acciones y su sociedad o en el contexto en el que se desenvuelve. En este sentido, yo vinculo estos conceptos, estos elementos que nos da la Declaración de Naciones Unidas sobre la educación y formación en derechos humanos con los 4 pilares de la educación que fueron identificados por Delors en 1996 en un documento, un informe que se realizó para la UNESCO, en donde se distinguen estos 4 pilares o 4 fines de la educación. Entonces se tiene que la educación sirve para aprender a conocer, para aprender a hacer, para aprender a vivir juntos y para aprender a ser. En este sentido, el aprender a conocer tiene relación con los conocimientos teóricos que podemos tener sobre nuestro entorno, el mundo que nos rodea. En materia de derechos humanos sería conocer estos principios, valores que sustentan el sistema, conocer los convenios, las convenciones, los tratados relacionados con la materia. En el caso del aprender a hacer, tiene que ver con un trabajo en equipo que tienen que desarrollar los estudiantes en ese sentido, y también que los faculta para ejercer luego estos conocimientos en el mundo laboral, o eso se vinculaba inicialmente, y que tiene que ver en el contexto de educación en derechos humanos con que, por ejemplo, los estudiantes puedan saber cuáles son los mecanismos para defender un derecho o alegar el incumplimiento, qué sé yo, como un tema más procedimental en el fondo. Luego el tercer pilar, que tiene que ver con aprender a vivir en equipo con otras personas. Entonces eso significa entender a otras personas, comprender al otro, como sale ahí, y vivir en un contexto de pluralismo, comprensión mutua y paz. Ese sería como el tercer pilar de la educación en este contexto. Y por último, el pilar de aprender a ser tiene que ver con el conocimiento y conciencia de sí mismo. En ese sentido también hay algunos autores que señalan que en este cuarto pilar también estaría todo lo relacionado con inteligencia emocional, por ejemplo, aprender a sentir, es algo de lo que se habla últimamente, y estos 4 pilares de la educación entonces serían también aplicables y transversales a los pilares de la educación en derechos humanos que veíamos anteriormente, ya que se puede hacer un paralelo entre ambos. Entonces, para como aterrizarle un poco al análisis más jurídico, lo que yo hice en esta investigación fue analizar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en aquellos casos en que se ordenara la educación en derechos humanos como una garantía de no repetición. Para ello, analicé todas las sentencias de la Corte Interamericana hasta el año 2019, porque la tesis la entregué el año 2020, y ahí seleccioné aquellas sentencias en las cuales la Corte hubiera ordenado una medida relacionada con educación en derechos humanos
como garantía de no repetición de la violación de derechos humanos que se había reconocido previamente en la sentencia. Entonces, para ello, detecté ciertos descriptores, ciertos conceptos con los que se refiere a la educación en derechos humanos en la Corte, como pueden ser, por ejemplo, el concepto de capacitación, el concepto de talleres, el concepto de cursos, el concepto de plan de estudio, planes nacionales educativos, etc. Aquí, como pueden ver, la evolución ha sido bastante irregular en cuanto a los años. Primero tenemos que antes del año 2002 no existían, no se consideraba por la Corte la educación como una medida o garantía de no repetición de violaciones de derechos humanos, pero a partir del 2002 se empieza a incluir cada vez más, pero no de manera regular, estas medidas en casos en los cuales la violación en derechos humanos obedeciera a elementos estructurales de la cultura o de la sociedad en particular. Entonces, por ejemplo, hay casos en los que, no sé, existe como una cultura de violación de derechos humanos o tortura, por ejemplo, por parte de las policías o fuerzas armadas de los países, y en esos casos, especialmente la Corte ordenaba como garantía de no repetición capacitaciones a los funcionarios de las Fuerzas Armadas y funcionarios de policía para, o sea, sobre la prohibición total de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, y, no sé, quizá regulación sobre derecho internacional humanitario cuando se encontraran en contexto de conflicto armado, y ese tipo de cosas. Entonces aquí vemos la evolución de esta sentencia o de estas medidas de educación como parte de las garantías de no repetición que ordena la Corte, o medidas de reparación integral también que ordena la Corte, a lo largo de los años. Vemos que existieron muchas en el año 2006, pero también es porque ese año hubieron varias sentencias de la Corte. Entonces no es como una tendencia muy marcada, y vemos lo irregular que ha sido el hecho de que la Corte ordene estas medidas como garantía de no repetición. Luego, si lo clasificamos por países, esto es lo que resulta de este análisis. Recordemos que esto fue hasta el año 2019, inclusive, donde vemos que, no sé, hay muchas sentencias, por ejemplo, en relación a las sentencias totales que tienen en la Corte Interamericana en casos contenciosos, en el caso de México, por ejemplo. Y acá esa tendencia, o una de las razones que explicarían esta tendencia, es que en el caso de México hay muchas causas sobre violencia de género. Entonces, en ese tipo de causas también logré identificar dentro de la investigación que la Corte tiende a otorgar medidas relacionadas con educación en derechos humanos para destruir, por ejemplo, estereotipos de género que puedan estar afectando no solo a las policías y fuerzas armadas, sino que también a otros funcionarios públicos y funcionarios del Poder Judicial. Entonces, por eso en México, por ejemplo, hay como una llamativa como relación entre las sentencias totales que existen en su contra en la Corte Interamericana hasta el año 2019 inclusive, y la cantidad de sentencias en las que se consideró por parte de la Corte una medida, perdón, sí, una medida asociada a la educación en derechos humanos como garantía de no repetición. Ahí también vemos, por ejemplo, algunos casos como el de Haití, también en relación a las pocas sentencias que existen en contra de ese Estado, también tiene una alta tasa, digamos, de sentencias en las cuales la Corte considera una medida de educación en derechos humanos como garantía de no repetición. Y ahí vemos como la evolución en general, pero también vemos que no es para nada irregular, o sea, para nada regular, perdón, y en los casos en que existen más sentencias en contra de los estados, como sería Guatemala y Perú, que se nota ahí que tienen como este tope máximo de sentencias, no, eso no se ve reflejado en el número de sentencias en las que se incluye alguna medida
relacionada con educación en derechos humanos como garantía de no repetición, dentro del contexto de la reparación integral que veíamos antes. Entonces, otro elemento que se puede ver claramente en el análisis de estas sentencias es que los grupos destinatarios de las medidas de educación en derechos humanos generalmente son las fuerzas de orden y seguridad, funcionarios del Poder Judicial y Ministerio Público, funcionarios del sistema penitenciario, profesionales de la salud y estudiantes de medicina, funcionarios de autoridades de inmigración, que eso es relativamente reciente, como en los últimos 10 años, y un punto interesante que me llamó la atención y en el cual voy a seguir profundizando probablemente, es que a veces en algunas sentencias, en los cuales hay un caso muy, no sé, muy notorio, muy aberrante sobre vulneración de derechos humanos, generalmente en contra de las mujeres, la Corte identifica que esto obedece a elementos estructurales de estereotipos de género, de discriminación y violencia de género, etc. Entonces, en ese tipo de contextos, la Corte ha ordenado que el grupo destinatario de la medida de educación en derechos humanos es una comunidad o la sociedad en su conjunto. Y esa medida a mí me parece un poco más estructural, si es que se ejerce de manera permanente, ya que muchas veces las vulneraciones o violaciones de derechos humanos se ven promovidas por elementos estructurales como por ejemplo discriminación, violencia, pobreza incluso, que generan que exista como esta situación de vulneración en donde se normaliza la violencia, se normaliza la discriminación en contra de la mujer en algunos casos, y donde la propia víctima a veces ni siquiera es consciente de que está sufriendo una injusticia en el fondo. O tal vez es consciente de la injusticia, pero no se da cuenta que la víctima es titular de derechos y que lo que está ocurriendo es ilegal. En otros casos, la víctima es consciente de esta situación, pero el sistema no acoge la denuncia de manera debida, porque existen estereotipos, en el caso de violencia de género es muy patente, estereotipos de género que hacen que la policía normalice la violencia contra la mujer, que luego el funcionario del Poder Judicial o los jueces también otorguen menos penas a ciertas situaciones, que ahí adelante les voy a contar un caso, o que no se investigue la situación porque se piensa que como una relación privada, entre privados, entonces no tiene que meterse el Estado, entonces el Ministerio Público no investiga las situaciones de violencia de género. También pasa con profesionales de la salud que en base a estos estereotipos tampoco dan cuenta de las lesiones o el carácter de violencia de género o la importancia del factor género en ciertas lesiones que pueda sufrir la víctima, etc. Entonces, estos son los principales grupos, o en verdad, los grupos que mencionan esta sentencia como destinatarios de la medida de educación en derechos humanos, y de los cuales yo considero que cuando se enfoca la medida a la comunidad o a la sociedad en su conjunto, es una medida que probablemente tenga mejores posibilidades de que cause algún efecto a la larga. Luego, si analizamos los contenidos de estas medidas de educación en derechos humanos ordenadas como reparación o como garantía de no repetición en las sentencias de la Corte Interamericana o la jurisprudencia de los casos contenciosos de la Corte Interamericana, que es lo mismo, vemos que la mayoría se refiere a capacitar, por ejemplo, a funcionarios de la Fuerza Armada o de la policía sobre prohibición absoluta de la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y la desaparición forzada. Porque como ustedes tal vez ya deben saber, la mayoría de los casos de la Corte Interamericana se referían inicialmente en un primer momento a estas situaciones de vulneración de derechos humanos que se dieron durante la dictadura y luego durante los periodos de transición en Latinoamérica. Entonces esta es una de las principales temáticas que se ordenan como contenido de la medida de educación en derechos humanos en este contexto.
Luego viene el tema del derecho internacional humanitario, que también es por lo mismo, en un contexto de conflicto armado interno, en ese caso, que la policía no sepa que, por ejemplo, después de haber dejado a un enemigo, entre comillas, fuera de combate, no puede seguir torturándolo o matarlo, etcétera, sino que si queda fuera de combate tiene el deber de cuidarlo incluso. Bueno, todas estas reglas de derecho internacional humanitario también son frecuentemente el contenido de la medida de educación en derechos humanos ordenada por la Corte Interamericana, y en los casos de los últimos, yo diría, 8 años, se ha venido incluyendo el tema de principios de derechos humanos, donde yo también incluyo el tema de género, por ejemplo, temas de violencia de género, de orientación sexual, y estereotipos de género. Han sido incluidos como temas a tratar dentro de estas medidas de educación en derechos humanos. Ya, antes de pasar al caso, voy a comentar como un ejemplo. Por ejemplo, en Chile hay un caso muy conocido, que es el de la jueza Atala, Karen Atala y Niñas versus Chile. En un caso del 2012 salió la sentencia, y en ese caso la Corte ordenó al Estado de Chile a capacitar a los funcionarios del Poder Judicial sobre orientación sexual, sobre género, y esos contenidos fueron incluidos por la Academia del Poder Judicial, por ejemplo, en la capacitación y formación que se le da a los jueces. Entonces eso ya está incluido. Y esa es la forma en que el Estado en el fondo cumplió con ese requerimiento de la Corte Interamericana, como una forma de reparar integralmente el daño causado a la jueza Tala en ese caso, donde no sé si conocen los hechos del caso, pero en general se la discriminó por su orientación sexual, en perjuicio de su niña al final también, porque no se le otorgó el cuidado personal porque ella tenía una orientación sexual distinta, y vivía con su pareja que era lesbiana también. Ya, en este caso, el caso que les traigo de ejemplo y que quería citar lo que señala textualmente la Corte es el caso López Soto y otros versus Venezuela. Esta es una sentencia del año 2018, donde los hechos giran en torno al hecho de que una estudiante universitaria de 18 años en Caracas va camino a la universidad y es secuestrada por un hombre que la mantiene en cautiverio por alrededor de 4 meses, y mientras está en cautiverio secuestrada con este hombre, el tipo la tortura, la viola, la somete a todo tipo de maltrato, no sé, como la mutila. Sí, en general es súper, si tienen tiempo como de buscar el caso, háganlo, porque es demasiado como patente el tema del ensañamiento en contra de la mujer. eh, y en ese caso, la corte, o sea, la familia de la víctima la busca, trata de poner la denuncia en reiteradas oportunidades, al menos 8. La policía dice, no, como es joven y es mujer, se debe haber ido con el novio y por eso no aparece, etc. Luego también en el edificio donde estaba esta persona secuestrada, los vecinos escuchan gritos, llantos, y en el fondo como evidencia de los malos tratos a los cuales la estaba sometiendo el secuestrador. Y no, tampoco dicen nada porque consideran que puede ser una pelea de pareja y que eso es parte del mundo privado de ellos, entonces nadie denuncia nada y nadie dice nada. Al final de los 4 meses, como casi por azar, la víctima logra escapar y se escapa por una ventana, y ahí pide auxilio, la encuentran unos bomberos y qué sé yo, aprovechando que el secuestrador no estaba en el lugar donde la tenían ca- ca- capturada en el fondo. Y cuando escapa, ella va al hospital, la tienen que someter como a 15 operaciones para reconstruir su cara, su cuerpo, también tenía costillas fracturadas, y para en el fondo reparar como el daño que le había hecho el tipo mientras la tuvo en cautiverio o capturada y secuestrada. Y ahí inician un procedimiento judicial en contra del hombre, y el tema es que el hombre era hijo de un personaje político poderoso de Venezuela,
y de todos los cargos, al final solamente se lo condena a 6 años de prisión por haber privado de libertad a la víctima, a la mujer, a la joven, y creo que lesiones graves. Solamente se le condena por eso, no se le condena por tortura ni por ni por violación, que era el delito más grave que se había cometido de manera reiterada mientras estuvo secuestrada esta persona. Entonces, en ese contexto se lleva este caso a la Comisión Interamericana, luego a la Corte, y luego de 18 años de que ocurrieran los hechos, sale la sentencia. En esta sentencia, la Corte señala que, aquí está textual, el Estado debe adoptar e implementar capacitaciones y cursos de carácter permanente y obligatorio para funcionarios públicos que con motivo de su rol dentro del sistema de administración de justicia estén en contacto, trabajen o intervengan en casos de violencia contra las mujeres. Dichas capacitaciones y cursos deberán abordar los estándares de debida diligencia en la investigación y enjuiciamiento de estos casos desarrollados en la presente sentencia, y especialmente casos de violencia sexual contra las mujeres, así como la cuestión relativa a las medidas de protección de la víctima durante la sustanciación de estos procesos. Además, estas capacitaciones deben impartirse desde una perspectiva de género y de protección de los derechos de las mujeres para deconstruir los estereotipos de género negativos o perjudiciales y así asegurar que las investigaciones y enjuiciamientos de este tipo de hechos se realicen de acuerdo a las normas de los estrictos estándares de debida diligencia y los protocolos ordenados por la Corte y conforme a otros instrumentos internacionales de derechos humanos en la materia. Ya, esta es como el primer acercamiento de la Corte hacia estas medidas de educación en derechos humanos, que acá, como ustedes pueden ver, se menciona el concepto de capacitación y curso de carácter permanente y obligatorio. Esto también es como rescatable de esta sentencia, a funcionarios públicos, ya que la Corte identifica que esta situación de que al final se negó el acceso a la justicia a la víctima se debe casi netamente a la existencia de estereotipos de género dentro de los funcionarios que operan en el sistema. Luego, la Corte señala que el Estado debe implementar estas capacitaciones y cursos también a los profesionales de salud que conforman el sistema y que intervienen en el diagnóstico y tratamiento o acompañamiento de mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia, y deben versar sobre métodos de investigación y tratamiento en caso de violencia contra la mujer, especialmente en casos de violencia sexual. Y acá también es llamativo que además de los funcionarios como públicos que se relacionan con un juicio, por ejemplo, que sería la policía cuando se denuncia, los funcionarios del Poder Judicial, también acá se involucran a los profesionales de salud, ya que esta persona que fue víctima de este secuestro y tortura sexual, estaba completamente desfigurada cuando llegó al centro de salud. Y allí el personal de salud se burlaba de ella y consideraban que casi que como que se merecía lo que le había pasado, como no sé, por su comportamiento sexual previo, o porque era joven y porque era mujer, y porque se fue con un tipo que no conocía. Entonces, en el fondo se culpaba a la víctima por haber sufrido este secuestro y violencia sexual en su contra. Luego la Corte, en esta misma sentencia, señala que la capacitación también tiene que ir dirigida a los funcionarios que se desempeñan en las fuerzas policiales, porque en este caso, como yo les señalaba, la familia intentó denunciar el hecho al menos en 6 oportunidades, y la policía no quería tomar la denuncia porque consideraba que la persona, como era una mujer joven universitaria, había escapado probablemente con su pareja y que todavía no era necesario como alertar a nadie y no se investigaba nunca el caso en base a estos estereotipos que mencionábamos antes. Y acá también reitera nuevamente la Corte que esta capacitación debe ser impartida con perspectiva de género y de protección de derechos de las mujeres, para erradicar estereotipos de géneros perjudiciales y asegurar la debida recepción de la denuncia.
Y por último, que esta es también lo más llamativo de la sentencia y de esta medida de educación en derechos humanos, como garantía de no repetición de violaciones de derechos humanos por parte de la Corte Interamericana, es que en el contexto de violencia generalizada en contra de las mujeres en Venezuela y en otros países de Latinoamérica, la Corte se da cuenta que cuando existen actos de violencia física, verbal, psicológica y sexual en contra de las mujeres, en general las personas no se dan cuenta o normalizan esta situación. Entonces eso hace que las víctimas no puedan acceder a la justicia o se acceda demasiado tarde y sea insuficiente, como en este caso en que al tipo que secuestró y usó casi de esclava sexual a una joven de 18 años, solamente fuera condenado a 6 años por haberla privado de libertad, pero no hubiera sido condenado por violación. Entonces eso es como algo que la Corte distingue y que la Corte identifica como un problema estructural dentro de la sociedad venezolana. Entonces, para ello, la medida de educación en derechos humanos es incorporar en el currículo nacional del sistema educativo y en todos los niveles y modalidades educativas, lo que significa todos los niveles de educación primaria, secundaria y terciaria, que sería la universitaria o técnica, eh, programas de educación permanente bajo el nombre de Linda Loaiza, que era la víctima en este caso, con el objetivo de erradicar la discriminación de género, los estereotipos de género y la violencia contra la mujer en Venezuela, a la luz de la normativa internacional en la materia y la jurisprudencia de este tribunal. Como último párrafo, última oración, es también súper interesante porque la Corte recomienda que dentro de esta capacitación o de esta medida de educación en derechos humanos se incorpore también no solo la normativa internacional en la materia, que eso es eh, o sea, como los tratados e instrumentos de derechos humanos vigentes a nivel del sistema de Naciones Unidas y no solo el sistema regional interamericano, sino que también incorpore la jurisprudencia de este tribunal. Entonces esto también da luces de cómo se debe implementar este tipo de medidas de educación en derechos humanos, ya que no se debe enseñar de manera no sé, como solamente teóricas, existen, como diciéndole a los estudiantes ya existen estos tratados, existen estas prohibiciones, estos son los principios, sino que debe enseñarse de manera práctica. Y una forma de enseñar estos temas de manera práctica es incluyendo jurisprudencia de la Corte Interamericana en el caso nuestro. Entonces eso también resulta muy interesante de este caso y por eso lo traía como ejemplo de una sentencia de las que analicé. Bueno, y como reflexión final, vemos que la educación como forma de reparación en el sistema interamericano ha sido subutilizada, es decir, no se ha utilizado tanto como podría o debería hacerlo. Lo otro es que la implementación de las medidas de reparación por parte de los estados es todavía muy superficial, ya que se queda, por ejemplo, en capacitaciones de carácter como puntual. No sé, se cita a funcionarios de algún servicio y se les capacita como, no sé, una capacitación que puede durar 1 o 2 horas, puede incluso durar varias jornadas, pero es una capacitación puntual, pero en general no se aborda de manera permanente. Entonces, por eso es interesante también lo que la Corte ha empezado a hacer hace un par de años, que es pedirle a los estados que implementen estas medidas de manera permanente a todos los funcionarios. Y lo otro es que se apunta solamente a ciertos grupos, que son los grupos que violaron el derecho particular que se identifica en el caso, pero deberían apuntar a toda la sociedad, como en este caso de Linda Loaiza López, donde la Corte identifica que el problema estructural de los estereotipos de género y la violencia de género es algo a nivel de la sociedad en su conjunto, no es solamente la policía la que no sabe cuáles son los estándares de derechos humanos que deben observar, o no es solamente la policía la que se rige bajo estándares como patriarcales de la sociedad, con estereotipos en contra de las mujeres, sino que es la sociedad en su conjunto. Entonces la Corte identifica esa situación y como medida o garantía de no repetición,
señala esta medida de educación en derechos humanos, que sería un curso permanente en todos los niveles educativos, para que el impacto sea a nivel de la sociedad. Luego, como otra reflexión final, yo señalo en esta investigación que es necesario que se adopte un enfoque holístico donde la educación en derechos humanos sea entendida como una forma de educación en general, que es lo que hablamos de los 4 pilares de Delors, donde se enseñe no solamente el contenido teórico de los derechos humanos, de los tratados, los pactos, los instrumentos, las declaraciones, sino que se enseñe a hacer, se enseñe a convivir y a hacer. Entonces, esa es como, sobre todo el pilar de ser, como ser alguien, tener conciencia de mí mismo y de los otros, de las otras personas. Eso es lo que hace que las personas al final generen transformaciones culturales o a nivel de la sociedad desde sus propios contextos particulares. Y para ello, una de mis conclusiones es que en el contexto latinoamericano es importante mirar la pedagogía crítica o transformadora, que son conceptos de los que habla Paulo Freire, donde se enseña de una forma distinta. No es una situación donde existe una jerarquía entre la persona que tiene el conocimiento y quien no sabe nada, sino que el conocimiento se construye o se enseña y se aprende de manera horizontal y de manera colectiva. Las personas no son no sé, un papel en blanco que un ser superior llega como a llenar de contenido, sino que las personas tienen experiencias anteriores a la clase a la que llegan, con la que pueden asociar o contribuir también a la construcción colectiva del conocimiento. Entonces, como ese principio de pedagogía transformadora es muy importante a la hora de educar en materia de derechos humanos, porque si no nos quedamos en una relación un poco mecánica, en donde, claro, yo puedo podría ser no sé, un policía, y claro, yo sé que no tengo que torturar, pero en realidad como yo no he internalizado eso en mi práctica cotidiana, es probable que yo sepa que existen tratados en contra de la tortura, que yo sepa que existen leyes, que incluso la Constitución en mi país pueda decir algo al respecto, pero si yo no lo internalizo en mi práctica cotidiana, no voy a, cuando estoy en una situación particular, no voy a ejercerlo y probablemente viole derechos humanos de todas formas, a pesar de tener el contenido en mi cabeza y saberlo. Si yo siento que tal vez no me están vigilando, si lo que estoy haciendo no va a tener ninguna consecuencia para mí, porque la justicia no me va a juzgar por esto, entonces yo voy y lo hago. Eh, entonces, por eso es importante abordarlo desde el punto de vista de la pedagogía crítica o transformadora. También dentro de esta investigación sobre la educación en derechos humanos como una medida de reparación integral, dentro de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, vemos que es muy importante la educación, y la Corte Interamericana lo ha reconocido, para erradicar elementos estructurales que promueven violaciones de derechos humanos. Esto es patente en los casos de violencia de género y violencia sexual, ya que la Corte identifica que existen estereotipos que no solamente permean en los grupos que representan al Estado en ciertos contextos, sino que en la sociedad en su conjunto. Entonces, para abordar o para erradicar esos estereotipos y esas como relaciones jerárquicas entre los géneros, orientaciones sexuales, etcétera, tengo que adoptar medidas que estén dirigidas a la sociedad en su conjunto. Entonces, por eso es importante que los derechos humanos, la educación en derechos humanos, sea un contenido transversal de los currículums de todas las personas, de todas las instancias de educación formal, que son las que el Estado puede controlar, entre comillas, un poco más, y de la educación informal, que eso ya existe, como que en general las ONG y fundaciones promueven este tipo de principios y contenidos en la educación informal, que serían como talleres o cursos como el que estamos haciendo ahora, pero es importante que el Estado también lo haga y a un nivel central esto sea como obligatorio para todos los niveles
educativos de la educación formal, que sería educación primaria, secundaria y en la universidad. En Chile, a propósito de esto, existe la Ley de Educación Superior. El 2018 también señala como un objetivo o principios rectores de la educación superior chilena la promoción de los derechos humanos. Entonces, sería en realidad como acorde con esta línea de que los estados deben promover la educación en derechos humanos en todos los niveles educativos. Y por último, rescatar la relevancia de la interdisciplinariedad, porque en temas de educación y pedagogía, muchas veces los profesores y profesoras no participan o no les consultan su opinión sobre ciertos temas. Por ejemplo, en Chile recién ahora tenemos un ministro que es profesor. Bueno, y antes tuvimos otra ministra que también era profesora, pero es muy poco común que en el Ministerio de Educación, por ejemplo, estén profesores tengan los cargos relacionados con la educación. Entonces, generalmente se dan esos cargos a, no sé, ingenieros, economistas, abogados y abogadas, pero es importante abordar estos temas desde un enfoque interdisciplinario, en que, claro, abogados también obviamente van a tener algo que decir sobre el sistema interamericano, sobre el derecho internacional de los derechos humanos, pero es necesario integrar otras miradas también si es que lo que vamos a abordar es la educación. Entonces sería importante incluir también a profesores y profesoras, y si es que queremos abordar este tema desde todos los niveles, deberíamos también trabajar con otras disciplinas, porque como vimos, estas medidas no solamente se dirigen a funcionarios públicos como jueces o funcionarios de las policías y Fuerzas Armadas, sino que también a funcionarios de la salud, a funcionarios relacionados con migración, con el control migratorio, que esos funcionarios pueden ser trabajadores sociales, en realidad son diferentes profesiones. Entonces, aquí también relevar nuevamente la importancia de que la educación en derechos humanos sea impartida de manera transversal en los currículum de todas las carreras, no solamente aquellas que están relacionadas directamente o parecieran como más pertinentes al tema de derecho, sino que todas las carreras, porque al final del día, entendiendo los derechos humanos como indivisibles, interdependientes, universales, vemos que todas las carreras en algún momento pueden afectar o verse involucrados en una situación de vulneración de derechos humanos si es que no tienen esta debida formación en las materias. Eso en general, aquí les dejo las referencias de lo que hemos estado hablando y mi contacto por si, no sé, alguna vez necesitan preguntar algo o compartir algo. Muchas gracias, profesora. Hay una mano levantada de Ismael Mendoza. Ahora Sí, habilitaré su micrófono. Ismael, ¿ya se le mandó la solicitud? ¿Me escuchan ahí? Sí. A ver, nuevamente. Ahora no. Ahí volví a enviar una solicitud, que no tienen que apagar su micrófono una vez que lo prendan. Ismael, ¿Ahí me escuchan? sí, ahí se escucha. Sí. Ok, a ver, una pregunta de tres que tengo formuladas. La primera, ¿en qué punto estableció usted su basal comparativa entre capacitación y educación para el desarrollo de su investigación? ¿En qué punto? Como analizando las sentencias de la Corte, uno puede ver que la educación en derechos humanos está referida con estos conceptos, talleres, cursos y capacitaciones, y formación a veces. Parto entonces del hecho de que asumió que capacitación para la Corte Interamericana es equivalente a educación. Sí, sí. Ok. Como que La segunda pregunta entonces sería la siguiente. ¿En qué punto o a partir de qué elementos objetivos pudo usted establecer
que capacitación de manera permanente puede ser elevada o puede ser considerada como un elemento o como un factor educativo. O sea, ¿en qué sentido? Es que capacitación de manera permanente habla sobre, se refiere como a la formación que le da el mismo Estado a los funcionarios que participan ahí, y en relación a conceptos de la UNESCO principalmente, se refiere como al aprendizaje a lo largo de la vida. Entonces, claro, como que se identifican esos elementos de cierta forma. Es que precisamente para allá es la tercera. Si tomamos como referente el concepto de educación que nos proporciona la UNESCO, podemos entonces diferenciar entre uno y otro como conceptos y como contenido de cada concepto. La capacitación está muy enfocada al desarrollo de ciertas habilidades muy específicas para la generación de resultados concretos. La educación es mucho más amplia, mucho más extensa en sus Claro. alcances, y ahí sí yo siento, salvo mejor opinión, que no podríamos decir todavía que la Corte Interamericana ha abordado la educación como una medida de reparación dentro de las violaciones a los derechos humanos, porque al final del día ya se enfoca mucho al desarrollo de habilidades muy específicas, sí relacionadas con la protección, la difusión, la garantía de los derechos humanos, pero no desde el punto de vista de la educación como Sí, tal. Y sobre bueno, todo porque lo perfila mucho, como usted misma lo señala, a grupos muy específicos, servidores públicos, generalmente relacionados con la seguridad pública, relacionados con la administración de justicia, relacionados con la procuración de justicia. sí, Raramente, o de hecho, yo me atrevo a afirmar, porque hasta donde he revisado no he encontrado una sola sentencia que pese a haber identificado como una falla estructural la falta de concepción sobre los derechos humanos y sus alcances en una población global, haya llegado al grado de decir que toda la población requiere de una formación específica o que haya tocado, por ejemplo, programas de formación educativa a nivel universitario o a nivel básico primario, en donde deba incluirse la formación en materia de derechos humanos como una situación de reparación estructural para el daño. bueno, Yo ahí sí nada más quisiera destacar ese punto sí, bueno, porque sí hace falta trabajar en ello. sí, yo diría que ahí, Ismael, tienes que hacer ciertas distinciones, porque el concepto de educación en general tiene como clasificaciones, aparte de estos pilares que analizaba en mi presentación. Existe la educación formal, la educación informal y la educación no formal. En el caso de la educación formal, estaríamos hablando de planes educativos de educación primaria, secundaria, universidad o educación profesional. En la educación informal estaríamos hablando de talleres, por ejemplo, charlas, capacitaciones, cursos. Este mismo curso sería una instancia de educación informal, donde no está como muy estructurado a diferencia de la educación formal. En la educación no formal serían instancias como, por ejemplo, la publicidad, películas, etcétera, en relación a las medidas que abarcan o buscan como enfocarse a toda la población. Existen casos en la Corte Interamericana y por eso te mencionaba el de Loaiza López versus Venezuela, porque ahí la Corte ordena al Estado implementar un curso para todos los niveles educativos y dirigido a toda la población, con el nombre de Loaiza López. Es más bien simbólico, pero está dirigido a toda la población porque se identifica que más allá del grupo particular o de los grupos particulares de funcionarios ligados al Estado que participaron de esta violación de derechos humanos, también existen situaciones estructurales como lo son los estereotipos de género que se deben abordar desde el punto de vista educativo hacia la población en general. Además de ese caso, hay otro caso en una universidad en Perú, que no recuerdo el nombre exactamente, pero el caso era de un estudiante universitario que lo asesinaron en algún contexto de protesta en Perú y la corte ordenó
que se instaurara una cátedra sobre derechos humanos y derecho a la huelga, derechos sindicales en esa universidad. Entonces también ahí como que la Corte en los últimos años ha ido ampliando un poco el enfoque y vinculando estas medidas no solo a un grupo particular, como serían las capacitaciones a estos grupos específicos, sino que a la población en su conjunto. Entonces ahí se pasa de la educación informal, que serían las capacitaciones a funcionarios públicos, a la educación formal, porque se considera como parte del currículum nacional estos temas de derechos humanos. Entonces yo diría, o yo sostengo, que la Corte Interamericana en su jurisprudencia sí se ha estado moviendo, al menos del 2018 a la fecha, hacia un tema de educación en derechos humanos, como lo entendíamos al comienzo de la presentación. También otro ejemplo que es más o menos reciente, es un fallo se llama Guzmán Albarracín versus Ecuador, del 2020 o 2021, si no me equivoco. En ese fallo, la Corte ordenó educación sexual integral para todas las personas, para todos los estudiantes a nivel como escolar y para profesores, a propósito de un caso en el que una niña fue víctima de violencia sexual y violación y abuso por parte de un vicerrector en un colegio rural de Ecuador, y se terminó suicidando porque terminó embarazada a propósito de esa situación. Em, el caso llegó a la Corte y la Corte ordenó el tema de educación sexual integral. Entonces, claro, si bien es incipiente y es más o menos reciente, yo diría que sí se puede hablar ya de educación en derechos humanos como una medida de reparación en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Gracias, profesora. Antes de seguir con las preguntas, recordarles a todos que el link de asistencia está en el chat. Por favor, complétenlo. Todavía faltan alrededor de 20 personas que lo respondan. También en el chat, Fran pregunta, ¿cómo se relaciona la ley Naín Retamal en este contexto? ¿En qué sentido? Como la persona puede como, o sea, profundizar un poco. Le pedimos por favor que haga eso en el chat o que levante la mano, y por mientras que profundiza, voy a darle la palabra a Bárbara López, quien tiene la mano levantada. Hola, buenos días, ¿me escucha? Hola, sí, se escucha. Sí, gracias. Yo justamente había levantado la mano para discrepar, en verdad, un poco con lo que estaba planteando Ismael, pero creo que Arlet lo redondeó de súper buena forma. Yo trabajé, me hizo harto sentido la presentación, felicitaciones y muchas gracias, porque trabajé harto tiempo en prevención de la violencia contra las mujeres en un programa regional, obviamente de base muy territorial, con 4 comunas muy chiquititas en la Araucanía. Entonces, todo lo que hablaba sobre la importancia de la capacitación me parece súper relevante. Luego yo también he podido retomar estos conceptos como de buena forma, y por eso digo que lo redondeaste muy bien, porque iba a tocar, a propósito de esa experiencia y de la experiencia que tengo ahora trabajando en educación superior y en aseguramiento de la calidad de la educación superior, de conocer el paradigma de aprendizaje a lo largo de la vida, ¿no? Y de lo importante que es retomar las distintas formas en las que se promueve la educación. Ya la educación puede ser un concepto mucho más grande, mucho más paradigmático, si se quiere, y creo que era un poco a lo que apuntaba el compañero ahí en su intervención, pero que no quita que esté compuesto de una serie de métodos y técnicas que creo yo que ahí podrían estar los talleres, los cursos, las capacitaciones. Y tal vez la capacitación en un sentido muy estricto podría estar orientada a la formación de competencias, perdón, como de habilidades específicas para resolver estos problemas, pero realmente cuando hay modelos de formación por competencias, sí que la capacitación se puede orientar a aprender como habilidades para la vida, ¿no? Y quería hilvanarlo con lo que hablaste sobre la pedagogía crítica, también parte como de mi trayectoria formativa y laboral. Es súper importante que para este tipo de cosas, que es como la comprensión de la violencia de género o de los derechos humanos, de cómo impedir, digamos, las violaciones a los derechos humanos, es súper importante hablar de nuestro cotidiano. Por ejemplo, y súper referido a esto que tú hablabas de que las personas no vienen en blanco, es súper bueno hacer clases sobre violencia contra las mujeres o los géneros y las disidencias, partiendo desde nuestras propias experiencias, invitando, por ejemplo, a la gente a que hable de sus propios prejuicios, que los desembuche, ¿no? Que diga, sí, sabes que yo cuando veo a alguien en la calle que no entiendo si hombre o mujer, me incomoda y me cuestiono, y como hablemos también de cómo hemos ido viviendo y cómo
vivimos lo que vivimos y desde ahí saquémonos los prejuicios, integremos conocimientos nuevos, otros conceptos que a lo mejor las personas no manejan, porque no es un conocimiento como, en realidad todos los conocimientos yo creo, pero estos en particular como son bien vivenciales, requieren de que los involucremos en nuestras experiencias y incluso en esas experiencias que hoy día no es tan políticamente correcto hablar, ¿no? Yo recuerdo que la gente a veces se pone muy a la defensiva en este tipo de capacitaciones, sobre todo me imagino una que esté incluida por la corte, debe ser como, bueno, y ahora te mandan reobligado a aprender que no porque alguien esté privado de libertad le puedes pegar, aunque ya lo hayas hecho, debe ser muy incómodo. Entonces, ¿cómo hacemos que estas personas a las que les toca recibir este tipo de formación se animen y no se sientan juzgadas? Bueno, creo que eso de la pedagogía crítica es un elemento súper revelador. Y por ahí puede que estos sean bloques a lo mejor muy cortos y alguien que piensa que bueno, la educación es un poco más profunda que eso, y lo es, tal vez no es suficiente, seguro que no. Pero creo, y ya aquí me puedo estar pegando un carril, pero como para cerrar mi intervención, que tal vez estos programas un poco de más largo plazo, de más largo aliento, están más relacionados a la no repetición que a la reparación. La reparación intenta, a mi juicio, como propender a un arreglo concreto, ¿no? O lo más concreto posible dentro de los que no son tan concretos. Mientras que el implementar programas de largo aliento, tengo la impresión que va más en el sentido de la no repetición, ¿no? De formar una sociedad que, independiente de nuestras culturas, credos, tradiciones, lo que sea, haya ciertos mínimos no negociables que son intransables y que son los derechos humanos. Sí. Gracias, Bárbara, por el comentario. Ahí respecto a eso, el concepto de reparación integral de la Corte Interamericana hace esta división entre reparación tipo compensación y garantía de no repetición. Entonces, claro, dentro de la reparación integral está esta sección de garantía de no repetición y dentro de eso podemos encontrar medidas de educación en derechos humanos como garantía de no repetición. Entonces, claro, ahí va a depender como de qué enfoque lo mires, pero el último que se maneja de reparación integral incluye el concepto de garantía de no repetición, porque una forma de reparar integralmente el daño causado por la violación de derechos humanos sería garantizar la no repetición de estos hechos. Y ahí, respecto a lo que comentabas, también yo he tenido experiencia de capacitar a funcionarios públicos de diferentes profesiones, no solo abogados, sino que también médicos, trabajadores sociales, cientistas políticos, etc. Y claro, nadie quiere verse como el malo o la mala de la película, entonces les cuesta mucho identificar los estereotipos propios que hacen o que traspasan más que nada como su esfera personal a su trabajo. Entonces, claro, como que en ese trabajo yo siento que es como una revisión al final y de construcción de estereotipos. Siento que el trabajo personal tiene que ir vinculado al tema de pedagogía crítica justamente porque eso te da autonomía y te da como herramientas para que los estudiantes y las estudiantes puedan conocerse a sí mismos, criticarse a sí mismos sin sentirse como ofendidos o atacados, porque es algo que todos, la sociedad como que lo tenemos, en algún momento hemos tenido estereotipos, hemos ejercido prejuicios, a veces sin darnos cuenta, a veces nos damos cuenta y lo dejamos pasar porque está normalizado. Entonces, claro, es un trabajo permanente, es un trabajo a largo plazo, de largo aliento, pero yo siento que al final es como la clave para cambiar la cultura de violación de derechos humanos a la larga, porque podemos tener todas las leyes que tengamos a propósito de esa pregunta sobre la ley Nain Retamal, pero como si no cambiamos como la forma en que pensamos, la forma en que nos relacionamos, no vamos a llegar a ninguna parte. Yo siento que las sanciones y eso no sirven de mucho en este contexto. Eso. Ahora respecto de la pregunta de Fran, ella la desarrolló un poco más en el chat. Dice, Ya. Nain Retamal es una ley que permite impunidad. ¿Esto no va en contra de las medidas de reparación que antes se han establecido en Chile? Por ejemplo, educación en fuerzas de seguridad. Sí, obviamente sí. Entonces es una pregunta más abierta. Sí, la ley, obviamente la ley ha sido criticada no solo por la Comisión Interamericana, sino que también por el Alto Comisionado de Naciones Unidas. La ley Nain Retamal claramente genera una esfera de impunidad y en casos recientes se está aplicando para como casos de la revuelta porque sería una especie de ley más favorable al imputado.
Entonces, en casos de la revuelta, donde hay carabineros imputados por delitos en contra de manifestantes, se está aplicando o se aplicó en algún momento la ley Nain Retamal, pero son casos que todavía están en desarrollo, en el fondo, como que en primera instancia se falló algo, pero todavía están en desarrollo, y sí, claramente esa ley está en contra de todo lo que los tratados internacionales de derechos humanos que el Estado chileno ha ratificado, y claro, solamente existe por un tema como, yo siento como de populismo penal que se está dando, y que, claro, las personas, por un lado, exigen como más seguridad, los políticos hacen caso y empiezan a legislar como a lo loco sobre estos temas, em, pero claramente esa ley o las consecuencias de la aplicación de la ley Nain Retamal finalmente yo creo que van a ser discutidas en tribunales y quizás lleguen a la Corte Interamericana algunos casos en que se aplique en contra de las víctimas y que generen impunidad para casos de violaciones de derechos humanos en contexto de protesta social. Entonces, sí. Gracias. Ahora daré la mano, o sea, perdón, daré acceso al micrófono a Doménica, quien tiene la mano levantada. ¿Y envió una solicitud para activar su audio? Sí, muchas gracias. Bueno, primero buenos días con todos. Yo soy Doménica y yo justo estoy manejando lo de los casos, en especial de Paola Guzmán Albarracín, que justo fue mencionado como una manera de reparación integral en la educación. Y más que nada yo quería comentar un poco el avance que Doménica, su audio se escucha cortado. que se haya incluido como ahí está mejor. Ahí está mejor. Ya, entonces, bueno, yo más que nada quería comentar un poco más de cómo ha avanzado este tema. Si bien lo que recomienda la Corte Interamericana es una medida general, que es como medidas digamos, para erradicar la violencia sexual en las aulas, desde el Estado se está formando con las víctimas una propuesta de política pública integral, y esta tiene un enfoque directamente de educación. Entonces, a mí me parece eso algo tan fundamental, debido a que en el enfoque de educación van a incluir en mallas curriculares, o sea, la idea es que se piensa que en mallas curriculares integrar todo esto, y también con un enfoque de derechos humanos. Entonces, más que nada era como esta visión de cómo se está desarrollando este tema para poderlo tener igual con claridad. Igual yo considero que reparación integral muchas veces, bueno, sé que es fuera del ámbito educativo, pero lo que se está haciendo ahora en el país, en las sentencias que están viniendo de la Corte Interamericana, es todos los cursos de capacitación están integrándolos, digamos, si es policía, si es militares. Yo sé que no tiene mucha relación con el tema, pero se están integrando a las mallas curriculares que ellos reciben y son calificados. Entonces, eso es un desarrollo que se ha venido dando internamente en el Estado, porque ahora ellos crean mallas para cada año, y digamos, en guías penitenciarios ahora ellos tienen que aprobar una certificación de educación en derechos humanos. Entonces, esto ha sido un poco el desarrollo que se viene dando en estos ámbitos de reparación integral, solo como para aportar toda la información que tenemos aquí. Muchas gracias, Dominica, muy interesante. Y claro, yo siento que los estados, o sea, el hecho de que la Corte Interamericana les ordene implementar ciertas medidas de educación en derechos humanos como garantía de no repetición dentro del contexto de la reparación integral, no limita al Estado para solamente quedarse en eso. Obviamente el Estado lo puede ampliar. De hecho, en el caso justamente que les comentaba de Karen Atala y Niñas versus Chile del 2012, ahí la Corte Interamericana solamente ordenaba capacitar a los jueces sobre temas de orientación sexual, de género, pero al final en la Academia Judicial, que es la institución que forma a los jueces y juezas en Chile, se incorporó como parte del currículum. Entonces, como parte del currículum, los jueces o futuros jueces y juezas en Chile
tienen que estudiar temas de orientación sexual, jurisprudencia de la Corte Interamericana, temas de género y también derechos de niños, niñas y adolescentes, porque en ese caso también estaban las niñas involucradas y por una mala como comprensión o falsa, como falso choque o falsa ponderación entre derechos, se prefirió como el interés de las niñas por sobre el interés de la madre a tener una orientación sexual distinta, generando una falsa disputa entre derechos, cuando en realidad obviamente las niñas no se van a ver afectadas porque su mamá tenga una orientación sexual diferente y que conviva con su pareja, como que eso no tenía ningún sentido. Entonces, claro, como que o sea, a raíz de ese caso, la Academia Judicial se fue un poco más allá y se implementó como curso permanente de formación de los jueces y juezas en Chile el tema de género, orientación sexual y derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, claro, los estados pueden ir más allá de eso y yo creo que algunos sí se están haciendo y también dependiendo de las voluntades políticas, se implementa relativamente bien. El tema es que de ahí a que estas medidas surjan, o sea, generen efectos reales en la práctica, claro, pueden pasar tal vez 15, 20 años, pero yo siento que el camino de la educación es como el camino correcto, es como lento pero seguro. Gracias, profesora. Les recordamos que deben llenar el link de asistencia. Quienes todavía no tengan acceso a él, por favor indíquenlo en los chats y yo les enviaré personalmente el link. A continuación daré la palabra a Flor de María. Flor, ¿ya envió la solicitud? Gracias. Buenos días todavía. Gracias, profesora Arlet, por todo lo que nos ha dicho. Creo que es totalmente valioso. Y algo que quería comentarle, y no sé si quizá usted también apoya este tipo de iniciativas desde la pedagogía crítica, como lo decía Freire y como usted también lo ratificaba. Nos encontramos ante una situación compleja desde la mirada educativa porque existe ese adultocentrismo en el que usualmente los abogados o las personas que nos dedicamos a la educación informal con respecto a talleres sobre derechos humanos, sobre esta mirada más de entender al otro, ¿no? Desde entenderme yo mismo y toda esta conexión, sí ayuda y sí hace como que un apoyo ante las diversas situaciones en las que se viven dentro de Latinoamérica, ¿no? Situaciones tan violentas, tan complejas de tratar desde la legalidad. Y eso me hace mucho pensar en lo último que usted decía, ¿no? Si podemos identificar nuestros propios estereotipos e identificar el de los demás y tratar no de criticarlos, no de desprestigiar su opinión, sino de ir por el hecho de conversar y generar pensamiento crítico entre ambos, ¿no? O sea, debatir desde el respeto y desde entender que no estamos aquí o no venimos aquí al mundo para entrar en una jerarquía en donde hay alguien superior a mí o donde yo puedo ser superior a alguien, sino entenderlo desde la horizontalidad de que ambos somos seres humanos con derecho a aprender y con derecho también a enseñar, que es parte del núcleo de la educación. Entonces, me parecía muy hermoso la conclusión a la que llegamos, que, supongo todos, al escuchar eso, cuando usted mencionaba que las leyes a veces intentan ser adaptativas, ¿no? O intentan acoger la realidad, pero al fin y al cabo es la educación la que nos va a guiar hacia una mejor perspectiva de lo social, ¿no? Que nos va a permitir a nosotros ejercer derecho, hacer derecho, pero desde una perspectiva holística y desde la educación, que me parece la base fundamental para seguir avanzando, aunque no tengamos muchas expectativas buenas de lo que vaya a pasar más adelante, no sé, pero creo que siempre es una salvedad el hecho de buscar la mejor forma de poder entender al otro, ¿no? Y también entenderme a mí mismo. Sí, y le agradezco mucho también por la ponencia y por todo lo que nos ha dicho. Me gustó mucho, me impactó también mucho la forma en la que
en la que nos explicó y todo. Así que le agradezco mucho por la clase. Muchas gracias por el comentario, Flor. Sí, yo también, ojo que yo no desmerezco la importancia de la reforma legislativa en estos temas, pero siento que es algo que se complementa, como que solamente con reformas legislativas y debate político y qué sé yo, no vamos a lograr como una transformación. Entonces yo creo que la educación tiene un rol muy importante y a veces es un poco obviado, como que se da por supuesto. Y no es tan obvio y es algo que tenemos que revisarnos constantemente porque, por ejemplo, no sé, en temas de grupos vulnerables o vulnerabilizados, cada vez se va ampliando más como el enfoque. Por ejemplo, a propósito de una reciente ley sobre personas que se encuentran, tienen trastorno de espectro autista en Chile, esa dimensión de las personas o derechos de las personas con discapacidad cognitiva en este caso, era algo que nosotros no veíamos, no, simplemente lo damos por obviado. Cuando en Chile, por ejemplo, se habla de personas con discapacidad, la mayoría de las personas piensa en una persona con una discapacidad física, que le falte quizá, no sé, una pierna, que esté con silla de ruedas, que tal vez no pueda ver, pero se da como por obvio que no, o sea, como que no se ve más allá, y hay personas que tienen discapacidades cognitivas, como las que se encuentran dentro del espectro autista, cuya discapacidad no es visible. A primera vista yo no voy a darme cuenta que una persona se encuentra dentro del espectro autista. Entonces, claro, regular la materia obviamente sirve para visibilizarlo, pero el tema de la educación con esta perspectiva que insisto que es como una perspectiva como necesaria de pedagogía crítica o pedagogía transformadora, va más allá de solamente transmitir contenidos, es como, tiene que ver con el desarrollo, cómo me desenvuelvo con el resto y también con la inclusión de la diversidad, pero de una manera radical, no solamente tolerar la diversidad, sino que incluirla, como pensar en todas las maneras posibles y tratar de pensar un mundo en el que esté incluida toda esa diversidad. Entonces, gracias Flor por ese comentario, porque me aprovechaba de precisar de que, claro, la ley también es necesaria, pero la educación está muy dejada de lado y yo creo que tiene un rol fundamental en cambios culturales en relación a los derechos humanos. Muchas gracias, profesora. ¿Todavía hay espacio para alguna otra pregunta en caso de que alguien tenga algo pendiente? Al parecer no, porque no vimos manos levantadas. Entonces, darle las gracias a usted por acompañarnos el día de hoy. También agradecerle a todos los participantes que nos acompañaron a lo largo de este curso que hoy finaliza. Como se me pidió en el chat, voy a volver a repetir las instrucciones dadas al inicio. Con la asistencia del día de hoy, se verificará quiénes cumplen y quiénes no con el requisito de 80% de asistencia. Esto se les informará a su correo. Quienes no cumplan con el requisito se les informará, y a quienes sí cumplan con este también se les indicará y se les adjuntarán las instrucciones para la evaluación final. Esta va a ser una evaluación que tendrán que hacer de manera autónoma y que tendrán cierto plazo para enviarlo al correo de CEDIC. Todas las instrucciones, todo está indicado en el documento que enviaremos adjunto. Si hay alguna otra duda, por favor, contactarnos al correo electrónico. Y además recuerden que pueden ver todas estas clases que quedaron grabadas en el canal de YouTube de CEDIT. Simplemente buscan @CEDIT y les debería aparecer todo en una lista de reproducción con todas las clases ahí. De nuevo, muchas gracias, profesora, y muchas gracias a todos quienes pudieron ayudarnos a realizar este curso. No podríamos haberlo hecho sin toda su asistencia y todo su interés. Los dejamos invitados también a un nuevo curso que se realizará en conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en Chile. Pueden encontrar toda la información en las redes sociales de CEDI. Muchas gracias y nos vemos pronto. Que estén bien. Muchas gracias, que estén bien, chau chau.